Palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos 32 y 33. San Mateo, capítulo 6, versículos 32 y 33. Y vamos a leer todos juntos a una voz. Dice la palabra de Dios: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Es una bendición, por gracia de Dios, estar aquí reunidos dando culto a Dios. No tenemos que ser engañados por lo que vemos, ni por lo que sentimos, ¿verdad? Ahí Satanás nos engaña constantemente. Tenemos que estar mirando todo conforme a la palabra de Dios. El deseo de Dios es, en el lugar donde nos ha puesto, una de las plataformas de fe, es que donde estamos los creyentes es nuestro lugar de misión, ¿verdad? Entonces aquí como hispanos, esta iglesia, Dios la ha plantado para que el reino de Dios se establezca y muchos hispanos puedan conocer el Evangelio. Pero esto humanamente no se puede hacer. Se puede intentar, pero es un fracaso, ¿verdad? Porque el humanismo no funciona. Por eso les bendigo que seamos esa iglesia, como en el segundo culto hemos escuchado, no plantada en la arena, ¿verdad? Si está plantada en la arena, cuando venga el primer viento, aunque parezca que es bonita y tal, pero cuando venga el primer viento se va a caer, ¿verdad? Entonces nosotros, no importa el número, sino que seamos de verdad una iglesia plantada en la roca, en la palabra, en Cristo. Eso, aunque vengan grandes, recios vientos, no se moverá. Entonces la iglesia no es el templo este, es por gracia de Dios todas las personas que hemos sido elegidas, salvadas, regeneradas a través de Cristo, y somos cada uno de nosotros. Somos el cuerpo de Cristo, que Cristo es la cabeza. Somos nosotros. Entonces, usted tiene que estar, le bendigo en el nombre de Jesucristo, estar sobre la roca cada día, sobre la palabra. Por eso, constantemente en el mensaje estamos hablando de cómo Dios nos habla cada domingo. Si no entendemos la importancia de la palabra, pues la verdad que no funciona nuestra vida de fe. ¿Por qué? Porque no tenemos dirección, no tenemos fuerza. Igual nos emocionamos, pero al día siguiente nos viene una noticia difícil y ya nos caemos, ¿verdad? Y claro, con esa fuerza, es decir, sin fuerza, ¿cómo vamos a poder pensar en los demás, en compartir el Evangelio? Si no tengo fuerza ni para mí, no se puede, ¿verdad? Pero les bendigo en el nombre de Jesucristo, porque Dios les ha escogido y en Cristo ha preparado todo para vosotros. Todo. ¿Para qué? Para ser testigos en el lugar donde estamos. Él ya nos ha dado el poder a través del Espíritu Santo. Por eso que sean personas que estén arraigadas cada día en la palabra. Es algo muy cómodo, ¿verdad? Es muy cómodo. ¿Por qué? Porque yo solo tengo que tomar la palabra, nada más. Esta semana pasada, el primer culto decía las verdaderas bendiciones, ¿verdad? Y yo pues, meditando en esta palabra, la verdad que Dios me daba mucha gracia. ¿Por qué? Porque otra vez me daba cuenta de que realmente Dios, que es perfecto, Él me daba esa palabra, siempre me la da por una razón. Hay una razón por la cual Dios nos da la palabra. Y yo meditando, pues me daba cuenta que sin darme cuenta, estaba perdiendo las verdaderas bendiciones. ¿Cuál es la principal bendición? La salvación. Esta vida es muy corta, lo decíamos en un foro a mediodía, es muy corta. Nos estamos preocupando porque es que mi hijo no entra a la universidad, es que mi vida, necesito este carro, no lo tengo. Nos sentimos mal por cosas que son cosas pequeñas. Pero nosotros ya tenemos la salvación. En Cristo el pasado, el presente y el futuro ya está solucionado. Vamos a estar una eternidad en el cielo. Por eso, en este mundo pequeño, estamos engañados por cosas pequeñas
y nos olvidamos que ya está todo para nosotros. Por eso yo lo veía en mi vida, ¿no? Y otra vez, por gracia de Dios, he restaurado el agradecimiento. Ya soy salvo, mi nombre por gracia de Dios está escrito en el libro de la vida. Por eso he empezado a restaurar el agradecimiento, ¿no? Dios me hablaba eso. Entonces, he entendido la razón por qué Dios me da esa palabra. Luego lo he aplicado a mi vida. He empezado a dar gracias. ¿Y qué ha pasado? Pues que he podido disfrutar. Y eso es lo que Dios quiere, que disfrutemos, porque ya en Cristo tenemos todo. Entonces, Dios cumple su palabra. Es muy cómodo, ¿verdad? Como yo no sé dónde ir, no sé qué me va a pasar, Dios que me ama, cada domingo a través del mensaje del púlpito, Él nos habla. Dios es vivo, es nuestro Padre. Por eso este tiempo es tan importante, porque nos damos a Dios y Dios nos habla a través de la palabra. Esa palabra la tomamos, nos aferramos a ella, porque durante toda la semana, a través de esa palabra, Dios nos va a dar respuestas, nos va a guiar, nos va a dar dirección, fuerza. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, como dice en Isaías 48, siempre se cumple. Porque la palabra es viva y eficaz. Siempre la palabra. Esa es la casa edificada en la roca. Eso es cada creyente que somos iglesias edificado en Cristo, tomando la palabra cada día. Luego el segundo mensaje también decía una palabra muy importante. Solo el título ya me bendice grandemente. Apacienta mis ovejas, ¿no? Y me hablaba, me recordaba otra vez a través del pasaje que Pedro ya se pensaba que estaba fracasado ahí. Lo había dejado todo, no había vuelto a la pesca, pensaba que había fracasado, había negado al Señor, se sentía muy mal, pero el Señor no se equivoca. No me elegisteis vosotros a mí, sino que os elegí yo a vosotros. Y eso era parte del proceso, no se equivocó con Pedro. Por eso el Señor resucitado fue y allí le dio la palabra. Apacienta mis ovejas. Le dio esa misión. Y ese Pedro que parecía fracasado, tomando ese pacto, entendiendo su identidad, la misión que Dios le daba, traspasa el evangelio a los jóvenes, a los creyentes, a los no creyentes, tomando ese mensaje, aferrándose a él. Vemos cómo Pedro, a través del libro de los Hechos, vemos cómo Dios lo utilizó grandemente. A través de él un cojo se sanó. A través de él 5.000 personas en el templo se convirtieron. Dio testimonio, Hechos 4:12, delante del Sanedrín. El Pedro que parecía fracasado. ¿Por qué? Porque se aferró a ese pacto. Entonces yo tomaba esa palabra también. Es verdad. Yo no tengo que estar preocupándome en otras cosas. El Señor me dice, apacienta mis ovejas. ¿Cómo? Dando la palabra. No mis pensamientos, no mis ideas, no. La palabra de Dios, nada más. Y eso me daba fuerza, me daba dirección también para mi ministerio, lo que tengo que hacer. Por eso la palabra de Dios es viva y se cumple. Y entrar aquí es tener nuestra vida sobre la roca. Hoy Dios nos da un mensaje muy importante. La oración que enseñó Jesús. Y la verdad que siempre te sorprende ver a personas que eran como nosotros, ¿no? Que sufrieron grandes dificultades, pero que Dios utilizó grandemente. Por ejemplo, José. José vivía en un tiempo donde todo el mundo había problemas mundiales. El imperio egipto estaba dominando allí, ¿verdad? Todo era pura idolatría, es lo que estaban traspasando a todas las naciones. Pero, ¿cómo puede ser que ese José, que era simplemente un esclavo, cómo puede ser que Dios lo utilizara grandemente? O Moisés, más adelante. Él era ya un anciano, 80 años. ¿Y cómo puede ser que ese Moisés fuera utilizado para vencer al faraón, al ejército más poderoso de ese tiempo, y liberar a su pueblo, llevarlo 40 años por el desierto? ¿Cómo puede ser? Un hombre de 80 años. O también podemos ver a través de la Biblia a Samuel. Y Samuel era un joven. Pero en ese tiempo había grandes problemas de las iglesias. La iglesia estaba totalmente caída, estaba corrompida. Porque el sumo sacerdote Elí, sus hijos estaban pecando con las ofrendas, con los creyentes, y no decía nada. Por eso habían perdido totalmente, estaban en pecado, habían perdido la visión.
¿Cómo puede ser que Dios utilizara a ese joven Samuel, que no tenía un gran respaldo? O podemos ver también la vida de David. En su época había grandes problemas en la sociedad, como ahora hay, ¿verdad? No hay nada nuevo bajo el cielo, ¿verdad? Y vemos que él, siendo un pastorcillo, Dios lo utilizó grandemente. ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué tenía David? ¿O qué tenía Elías, que estaba en un tiempo de gran idolatría? Estaba el rey Acab, su esposa Jezabel, habían llenado todo de idolatría. Pero Dios utilizó a ese hombre hasta el punto de que él estaba tan fracasado que le pidió a Dios que le quitara la vida cuando estaba debajo del enebro, ¿verdad? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo Dios utilizó a ese Elías de esa manera tan grande? O vemos también la vida de Isaías, tiempo del cautiverio. Había problemas nacionales, pero Dios lo utilizó. ¿Cómo puede ser? O a Pablo. Había problemas en el futuro. ¿Y cómo ven ustedes el futuro en este tiempo? Hoy hablábamos también a mediodía, viendo todas las ideologías, cómo está yendo nuestros países, las divisiones. Es terrible, ¿verdad? Uno piensa en el futuro y se asusta, ¿no? Humanamente, ¿no? Entonces, ¿qué secreto tenían ellos? ¿Cómo pudieron no solo sobrevivir, que ya era un milagro, sino encima influenciar hasta el punto de cambiar esas épocas? ¿Qué tenían ellos? Había una mujer que se casó con un hombre que era budista. Ella era cristiana, era una persona que, una hija de Dios, le encantaba ir a la iglesia, pero en ese tiempo, pues, arreglaban los matrimonios. O sea, tú te casas con este y ya está, ¿no? No tenían derecho a decir nada. Entonces, justamente, le casan con un budista, que además sus padres eran súper budistas, y era en Corea. Y en Corea, pues en ese tiempo la mujer se iba a la otra familia a vivir, era como ya pertenencia de la otra familia, era como la que iba a limpiar, iba a cocinar para toda la familia. Eso era antiguamente así, ¿verdad? En nuestros países también puede que sea así. Entonces esta mujer, pues ahí estaba, viviendo con sus suegros, con su marido, pero ella sufría porque ella anhelaba ir a la iglesia, porque amaba mucho a Dios. Entonces un domingo, pues ya no podía aguantar más y se fue a la iglesia. ¿Y qué ocurrió? Cuando volvió, su suegro se enfadó tanto que le pegó. Entonces cuando se enteró el marido, pues claro, como él respeta mucho a su padre, pero claro, su mujer, pues el hombre dice que ya no sabía qué hacer, se emborrachó y se quería matar él y ella, ¿no? Vamos a matarnos, ¿no? Porque no veía camino. En fin, una situación límite. Entonces, ¿qué hacer ahí? Parece que no tiene solución, ¿verdad? Pero esta mujer, que era una creyente como nosotros, ella tenía fe como nosotros, ¿qué empezó a hacer? Oró. Empezó a orar. ¿Cuándo? Todo el día a orar. ¿Que estaba fregando? Pues oraba. ¿Que estaba cocinando el arroz? Pues decía, Señor, que a través de esta comida se convierta esta familia. A través de este arroz. Constantemente orando. Y cuando llegó el horario de Dios, la familia se fue convirtiendo. Hasta el punto que hoy en día van a la iglesia, es un caso real, y son ancianos de la iglesia. Son líderes ya de la iglesia. Entonces, ¿qué hizo esta mujer? Orar. Por eso es muy importante el mensaje de hoy. La oración que enseña Jesús. Cuando ella oró, empezó a recibir el poder del Espíritu Santo. Y ahí el Espíritu Santo empezó a obrar. Y todo cambió. Se estableció el reino de Dios. Por eso es tan importante que estemos entendiendo el valor de la oración. Nosotros no podemos hacer nada, pero Dios lo ha establecido todo. Él ya ha dado todo. En el Antiguo Testamento habla 3 fiestas, ¿verdad? Hay 3 fiestas que los judíos hoy en día siguen celebrando. ¿Una cuál es? La Pascua. Y la Pascua fue cuando, a través de Moisés, Dios dijo que sacrificaran un cordero y esa sangre la pusieran en los postes y en los dinteles de la puerta. Había habido 10 plagas. Faraón no había querido dejar ir al pueblo. Y Faraón es un tipo de Satanás ahí, ¿verdad? Pero solo a través de Cristo.
Solo a través del sacrificio de sangre, que es un tipo de Cristo, Satanás es vencido y el pueblo liberado. Y eso es lo que se simboliza. Cada año celebran la Pascua, cuando salieron de Egipto. Pero el pueblo de Israel ha perdido la esencia de la Pascua. Es una fiesta divertida, sí, salimos de Egipto, pero está apuntando ¿a quién esta fiesta? A Cristo. Cristo es la única solución para liberarnos del pecado, de la muerte y de Satanás. Eso es lo que está enseñando esa fiesta. Cristo. Luego le dio también el Señor otra fiesta. Pentecostés. Una vez salieron del desierto, a los 50 días exactos de ser liberados, salieron los primeros frutos. ¿Y eso de qué está hablando? Pentecostés. Después del Señor ser crucificado, a los 50 días, en Hechos 2.1 vemos que en el día de Pentecostés el Espíritu Santo vino. Fíjense qué exacto, cómo se cumple. Se profetiza en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se cumple, ¿verdad? Y luego le dio la fiesta ¿de qué? De la cosecha. Y esto es nuestro respaldo. Cuando nosotros de verdad tenemos la salvación, empezamos a orar, con el respaldo del cielo, el reino de Dios se establece. Y las personas son salvadas. Y también habla de la cosecha, se refiere a que en la eternidad vamos a ir al cielo. Entonces les bendigo en el nombre de Jesucristo, que no estemos mirando la apariencia, sino que entendamos correctamente el contenido de esas fiestas. Porque Dios ya lo ha preparado todo para nosotros. Por eso cuando oramos, como ya somos salvos, en ese momento Dios nos da la fuerza, nos da el poder para poder superar todas las circunstancias que cada día se presentan delante de nosotros. Para poder en medio de las situaciones ver el plan de Dios, que es la evangelización del mundo. Con esa fuerza que tenían estas personas que hemos comentado, ellos pudieron superarse a sí mismos, a este mundo, a Satanás. Y esa es la fuerza que está hablando, que viene cuando estamos restaurando la oración. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estén en este día restaurando la oración para tener el poder. ¿Poder para qué? Para ser testigos. Para ser testigos en el lugar donde Dios nos ha puesto. Entonces, ¿cuál es el comienzo? Vemos en Mateo 6 que los discípulos le dijeron: Señor, Juan el Bautista enseñó a sus discípulos a orar. Dijo: enséñanos a orar. Y allí les enseñó una oración modelo, que es lo que conocemos como el Padre Nuestro, ¿verdad? Entonces, la gente normalmente, aunque son hijos de Dios, están orando por su carro, por su dinero, por la salud, que son cosas que son lícitas, ¿verdad? Pero es su oración basado en yo, en sus viejos moldes, en sus deseos, en su plan. Y eso no funciona. Dios por misericordia te puede dar una respuesta, pero eso no tiene nada que ver con el plan absoluto de Dios, que es la evangelización del mundo. Es un plan tuyo ahí. Pero el Señor nos hace una oración modelo. Yo antes de conocer al Señor hacía el Padre Nuestro, ¿verdad? Pero hacía rápido y nunca había pensado qué significaba, la verdad. Pero lo hacía porque te obligaban a hacerlo, ¿no? Pero realmente es un modelo de oración que el Señor da muy importante. En primer lugar, dice: santificado sea tu nombre. Hay que darle la gloria a Dios. A través de la oración, a través de todo lo que hacemos, nuestra vida es para Dios. Y la oración es algo precioso. Dice que la oración, que no la hagamos delante de la gente, ¿no? No tiene que ser por apariencia ni algo religioso. La oración es dar mi vida a Dios. Sacrificio vivo y agradable. Darme al Señor, concentrarme en el Señor, darle toda la gloria que solo Él merece. Esa es la verdadera oración. Por eso, santificado sea tu nombre. Y también le está diciendo: venga a nosotros tu reino. Y ese es el deseo de Dios, que a través de nuestras vidas el reino de Dios se establezca. Por eso, esa es la oración. ¿Para qué? Para que se cumpla su voluntad. Y yo no tengo que estar pidiendo mi voluntad, mi deseo, sino el plan de Dios, que es que el reino de Dios se establezca, que se cumpla la voluntad de Dios en cada situación. A lo mejor me viene una circunstancia y parece que es algo malo, pero Dios tiene un plan ahí. Soy hijo de Dios, pero si no tengo fuerza espiritual,
no lo voy a ver. Por eso en medio de esa situación tengo que orar, Señor, que sea tu voluntad. Hace años vivía con mi esposa en España y ella oraba mucho por su abuela. Su abuela ya era muy mayor y era budista tradicional, muy budista. Ella cuando se convirtió su familia se enfadó mucho, era muy budista. Entonces mi esposa siempre estaban orando por ella que se convirtiera, porque ya era muy mayor. Entonces un día llegué a casa y estaba muy triste mi esposa. ¿Qué ha pasado? Es que me han llamado y tiene cáncer mi abuela. Pero yo tenía convicción y le dije, mira, aunque esto sea así, yo de verdad pienso que esto es la respuesta que tú estabas esperando. ¿Cómo puede ser eso? Sí, tú estás orando para que se convierta. Pues seguro que esto es la manera que Dios hace para que tu abuela se pueda convertir. Yo tenía convicción, de verdad. Entonces oramos en esa dirección. Y efectivamente, una pastora que conocemos, que es una gran obrera, fue allí y allí le pudo compartir el Evangelio. Y su abuela pudo recibir al Señor. Y Dios utiliza maneras, porque la verdad que somos a veces tan duros, ¿no? Dios sabe todo, pero lo que está claro es que cuando oramos para que su reino se establezca, Dios da respuesta, porque es una oración conforme a la voluntad de Dios. Por eso en medio de las situaciones, que no pidamos nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Y Él obrará de maneras que a lo mejor no es la que esperamos o la que nos gusta, pero 100% Dios, cuando estamos orando conforme a su plan y su voluntad, Dios da respuesta. Por eso siempre pidiendo la voluntad perfecta de Dios en cada situación. También, dentro de la oración, tenemos que estar perdonando a los demás, ¿verdad? Muy importante. Siempre Satanás, que es maldito, puede utilizar las personas, las relaciones, ¿para qué? Para intentar meter problemas. Y a veces la verdad es difícil perdonar. Pero si estamos teniendo la fuerza de Dios, la fuerza que vino en el día de Pentecostés, es muy fácil poder perdonar a la gente. Porque uno se da cuenta de cuánto nos ha perdonado Dios a nosotros, ¿verdad? Entonces, es fácil poder perdonar. ¿Por qué? Porque puedes entender, quizás, esa persona por qué actúa así, o qué situación tiene. Pero lo importante es perdonar. ¿Por qué? Porque cuando uno perdona, es para ti en primer lugar. Porque tú tienes ahí un rencor, tienes ahí una semilla que Satanás puede utilizar si no perdonas. Pero al perdonar, esa semilla se quita. Ya puedes restaurar correctamente tu relación con Dios. Y no solo perdonar, también tenemos que estar pidiendo, dice, el pan nuestro de cada día. Y ese pan no es solo la comida, ¿verdad? Sino el alimento espiritual. Y nosotros en primer lugar necesitamos la palabra. Con esa palabra Dios nos da la fuerza, el poder. Cuando recibimos la palabra, automáticamente te entran ganas de orar. Cuando yo leo la Biblia, eso me ayuda a orar. Dios me habla a través de su palabra y yo le respondo a través de la oración. Es algo automático. Y necesito ese alimento. ¿Por qué? ¿Cuántas veces comemos al día? Un montón, ¿no? El otro día David decía, en España 5 veces. Y yo pensaba, algunos más. Pues uno no come un día y ya está flojo. Come 2 días sin comer y ya se cae. Y 3 ya no te cuento. Pues espiritualmente, si no me alimento, ¿qué pasa? No funciona. Por eso el alimento espiritual, muy importante. Y recibiendo la palabra y orando. Y también nos habla que nos libre de qué, de la tentación. Y Satanás, que es maldito, él siempre él vino a matar, a robar y a destruir. Y él intenta engañar a los creyentes. ¿Qué es lo primero que quiere? Que no estén tomando la palabra, que no estén recibiendo gracia. Y si reciben gracia, lo que él quiere es que no compartan el evangelio con los demás. Por eso Satanás está ahí acechando. Si yo tengo fuerza espiritual, no puede acercarse. Es como una sopa bien caliente, ¿no? Dice el pastor Río. Si está fría, vienen las moscas. Pero si esa sopa está calentita, las moscas no se pueden parar ahí, ¿verdad?
Pues cuando un creyente tiene esa fuerza espiritual, a través de la oración, a través de la palabra, Satanás no te puede engañar. Si tienes seguridad en Cristo, no te puede engañar. Por eso, dentro de la oración, es muy importante. Y también, todo, ¿para qué es? Para la gloria de Dios. Todo, nuestra vida, todo. Es muy importante que nuestras oraciones, toda nuestra vida es para la gloria de Dios. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que para que puedan estar recibiendo el poder, el comienzo de esa bendición, de esa fuerza, es la oración. Que puedan estar restaurando la verdadera oración. Amén. El día de Pentecostés es una promesa, ese poder que Dios hizo. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Él lo prometió. Vemos en Hechos 1:1, antes de ascender, Él prometió. Y luego vemos que en Hechos 2:1, cuando vino el día de Pentecostés, esa promesa tuvo el cumplimiento. Por eso tenemos que orar con esa seguridad. Él ya nos ha dado el poder a través del Espíritu Santo. Está escrito. Por eso es muy cómodo ver la palabra. ¿Por qué? Porque Dios siempre cumple la palabra. Si me aferro a la palabra, no voy a fracasar, porque Dios cumple la palabra. Y Él ha prometido darnos ese poder. Por eso no sean engañados por las circunstancias que tienen cada día. Solo oren, estén recibiendo ese poder. Y ciertamente, lo que parece una dificultad va a ser una bendición. Lo que parece algo complicado va a ser una puerta para compartir el Evangelio. El otro día, hablando, me comentaron que en el ejército, una persona, un remanente, que 9 personas se habían suicidado de su compañía. Y eso es impresionante, ¿verdad? Pero ¿quién ha engañado a esas personas para que lleguen a ese punto? Satanás. ¿Y Satanás? ¿Quién puede vencer? ¿Los políticos? ¿Los bomberos? No. Cristo. ¿Y quién tiene que dar el mensaje de Cristo? Nosotros, la iglesia, ¿verdad? Por eso es muy importante entender cuál es mi misión. Pero es muy difícil. ¿Yo cómo voy a poder compartir el Evangelio? Humanamente es imposible. Pero si yo recupero la oración y empiezo a tener fuerza espiritual, Él me va a guiar, Él va a obrar. Y sin esfuerzo alguno, compartiendo el Evangelio, el reino de Dios se va a establecer en ese lugar. Se va a estar quebrantando la obra de Satanás. Por eso ya compartí un ejemplo, ¿no?, que contaba el pastor Riu, que él también, siendo militar, le estaban pegando, molestando, porque era un recluta. Pero se paró, empezó a restaurar la oración, y ahí se dio cuenta que Dios tenía un propósito allí. Al orar, al recibir la fuerza. Entonces empezó a orar. Señor, ayúdame a encontrar con la gente que tienes preparada para salvación. Y lo llevó hasta el general. Y se convirtió. Y ya estaba la puerta abierta, ¿no? Como el general está convertido, todos firmes al patio. Toda la información allí. Y el pastor Riu predicando, y ya tenían que escuchar todos el Evangelio, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo cambió toda la situación? Cuando empezó a orar. ¿Qué es lo que cambió? Él recibió la fuerza, la gracia. En ese momento ya, no es que los problemas hubieran cambiado, sino que cambió él, ya lo veía con otros ojos, era distinto. Y ya podía ver el plan de Dios. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros estemos restaurando la verdadera oración. Estemos de verdad recibiendo ese poder que el Señor ya ha prometido, ya ha cumplido en Pentecostés. El Espíritu Santo está con nosotros. Y Él nos da el poder, ¿para qué? Para ser testigos. Por eso ese José, que era un esclavo, como he dicho antes, llegó al punto que dice en Génesis 41:38, que se plantó, Dios lo puso delante del faraón. Y el faraón decía que no había visto a ninguna persona tan llena del Espíritu Santo. Por eso, eso es lo que los creyentes tienen que decir cuando nos vean. ¿Qué es lo que dicen las personas cuando nos ven? ¿Pueden de verdad querer creer en Dios a través de nuestras vidas? Una buena pregunta, ¿no? Entonces, 100%
el Espíritu Santo que estaba con José está con nosotros. Esa promesa que se cumplió en José se va a cumplir y se está cumpliendo en nuestras vidas. Nosotros en este tiempo somos como José. Dios nos ha llamado también. Y en cada lugar donde estamos, Dios nos va a dar ese tipo de respuestas. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido y lo ha cumplido. Amén. Escrito está. Y no solo se quedó ahí, se continúa. Vemos en Hechos 13, del 1 al 4, vemos que les había dicho ir por todo el mundo, pero por sus límites se quedaron un poco parados en Jerusalén, ¿verdad? Pero Dios levantó el martirio de Esteban. Fueron esparcidos. Y dice que unos se fueron y empezaron a predicar por primera vez a los gentiles en Antioquía. Y allí fue Bernabé, luego llamó a Pablo, estuvieron un año preparándolos con la palabra, y luego dice en este pasaje que estaban en oración y ayuno. Y entonces con ese poder dice que el Espíritu dijo apartarme a Bernabé y a Pablo para la obra que tengo preparada para ellos. ¿Qué quiere decir eso? Ahí empezaron las misiones. Ya los envió por primera vez a otros países a compartir el Evangelio. Entonces continúa. Ese poder, esa guía del Espíritu Santo continúa ahí. También vemos en Hechos 16, del 6 al 10. Pablo estaba por allí, por Asia. Y dice que el Espíritu le impedía ir a otros sitios a predicar. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo el Espíritu me impide ir a esos sitios si voy a predicar? Porque él tenía otro plan. Por eso, Pablo, que estaba un poco desconcertado, ¿qué hizo? Orar. En Troas dice que se puso a orar. Hasta el punto oró que por la noche Dios le habló a través de una visión, ¿verdad? Un varón macedonio. Allí salió y le dijo, ven, pasa y ayúdanos. Y entonces se dio cuenta Pablo que el Espíritu les guiaba a ir a Europa por primera vez, Macedonia. Y fueron a Filipo. Y allí se encontraron con Lidia, una mujer que era una muchacha adivinadora, fue liberada. Se levantaron grandes obras. ¿Por qué? Porque el poder continuó hasta entonces. No solo eso. Vemos en Hechos 19. Allí Pablo va a Éfeso. Y en ese sitio era un sitio de idolatría grandemente. Estaba ese templo tan famoso de la antigüedad que era Diana de los Efesios. Toda la gente iba allí, de todos los países, a adorar esa Diana. Entonces, a través del movimiento de la palabra, porque se congregó durante 2 años, Pablo, en la escuela de Tirano, dice que allí hubo un gran cambio. La gente empezó a dejar la idolatría, hasta el punto que un fabricante de esos templos en pequeñito, se levantó, hizo como una manifestación, se puso en contra porque se le acababa el negocio, ¿verdad? Dice que empezaron a quemar los libros de ocultismo. La gente directamente empezó en la plaza y los quemaba. ¿Cómo pudieron cambiar, ser transformados de esa manera? Con el poder del Espíritu Santo. Por eso, usted es un hijo de Dios. Dios está con usted. Pero es verdad, por nuestra fuerza no podemos. Pero Dios ha preparado todo en Cristo. A través de Él ya tenemos el Espíritu Santo y Él nos da el poder para ser testigo. Por eso, cada día yo tengo que estar restaurando la verdadera oración. Yo necesito la oración. ¿Por qué? Porque hay una misión. Porque tengo que ser testigo, tengo que predicar, porque la gente se está muriendo. Hoy estábamos hablando también. Las ideologías que están entrando, los países como están. Totalmente es una locura. Pero nosotros, por gracia de Dios, tenemos la respuesta. También hay muchas iglesias que son buenas, pero se están centrando en otras cosas. Y no están evangelizando. Por eso, gracias a Dios, que sin ser nada yo por lo menos puedo estar entendiendo eso. Porque también quiero ayudar a esas iglesias. Porque son hermanos. Para que ellos estén restaurando la evangelización. Por eso tenemos que orar. Tenemos que restaurar ese poder que el Señor ha prometido en Pentecostés. ¿Para qué? Para ser testigos. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Vemos que Pedro, en Hechos 3:1, dice que a la hora novena de la oración, él iba al templo a orar. Tenía sus tiempos de oración. Los judíos 3 veces al día oraban. Vemos que Daniel 6:10, 3 veces al día oraba. Entonces es muy bueno, dentro de la oración,
el que nos pongamos conforme a nuestro horario y nuestros tiempos de oración. Si yo empiezo a orar a tiempo, llega un momento que empiezo a restaurar la oración continua. Continuamente voy a estar orando. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el rato estoy, no. Mentalmente uno entra a un sitio y ya ora. Te sientas en el metro y te pones a orar. En un restaurante y oras. ¿Por qué? Porque como primero has puesto en tu naturaleza la oración, a través de las oraciones a tiempo, luego llega un momento que sin darte cuenta estás conectado continuamente en oración. Y es lo que llamamos 24 horas. Ya te sale solo, es tu naturaleza, ¿verdad? Luego hay veces que por situaciones especiales vas a orar concentradamente. Pero por supuesto, la oración es disfrutar. La oración es la única manera de estar realmente satisfecho, porque hemos sido creados para estar con Dios. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que a través de esta palabra estemos viendo que necesitamos el poder. Lo tenemos a través del Espíritu Santo, pero necesitamos restaurar la oración para tener ese poder, la plenitud del Espíritu Santo y ser testigos en el lugar donde estamos. ¿Por qué? Porque la gente se está muriendo. Y necesitamos el poder para ser testigos, para salvarlos, para que el nombre de Cristo sea proclamado con poder. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria. Gracias por Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Señor, somos débiles, pero tú nos has dado el Espíritu Santo que está en nosotros, Señor. Queremos ser llenos de tu Espíritu, restaurar la oración verdadera, para que se levanten las mismas obras en nuestras vidas que se levantaron a través del aposento alto de Marcos. Obra poderosamente, que en el lugar donde nos has puesto tu reino se establezca y la gente pueda estar proclamando que Jesús es el Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.